Vamos a leer, por favor, los primeros 4 versículos. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice el libro de Judas en los primeros 4 versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por la predicación de tu palabra, Dios, por ese tiempo que tendremos aquí, Señor, meditando en ella. Permítenos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, seamos instruidos y podamos conocerte más cada día, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una pequeña o corta serie, como lo veníamos haciendo el año pasado. Una vez al mes vamos a estar predicando otro libro al que usualmente venimos predicando, que es el libro de Rupsi. Y hoy pues voy a iniciar con esta corta carta de Judas. Vamos a estar exponiendo y estaremos haciendo una breve introducción y mirando los primeros 4 versículos. La epístola de Judas es una de las cartas más concisas del Nuevo Testamento, a pesar de que es muy corta, es una carta muy concisa, como les digo, a pesar de su brevedad, y es un documento que es vigoroso y polémico, como algunos lo han descrito así, ¿no? Forma parte de las epístolas universales o católicas, y que esas incluyen pues Hebreo, Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro y las epístolas de Juan. El autor se identifica inmediatamente en el primer versículo como Judas. Este nombre pues es la forma griega del hebreo Judá y era extremadamente común en esta época, ¿no? Para distinguirse de otros Judas como Judas Iscariote, Judas Tadeo o Judas Barsabas, él utiliza los títulos clave. Estos títulos claves al principio pues vemos que se identifica como un siervo de Jesucristo, y Judas elige este título humilde que lo pone a la par de cualquier otro creyente. Es una fórmula común y en otros saludos que encontramos en otras epístolas. La segunda parte, como se identifica allí, es como el hermano de Jacobo o Santiago, y esta pues es la clave de su identidad. El Jacobo aludido era el líder preeminente de la iglesia madre en Jerusalén. Al identificarse por su hermano y no por su padre, que era lo usual en esa época, identificarse por su padre, Judas aquí lo hace identificándose con su hermano, Santiago, y se vincula pues con una figura reconocida en la iglesia primitiva. Por estas dos características, pues la mayoría de expertos concluyen que este Judas es el hermano o medio hermano de Jesús, que es mencionado en Mateo 13:55. Voy a leerlo, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, basados en estas características, la mayoría de expertos concluyen que este Judas es el hermano o medio hermano del Señor Jesús, y hermano obviamente de Santiago. Judas evita identificarse como hermano de Jesús. Tanto él como su hermano, en la epístola de Santiago 1:1, eligen el título de siervo de Jesucristo para enfatizar su relación espiritual sobre la física. Reconocen a Jesús como su amo y su Señor, y su parentesco carnal no les otorgaba un privilegio especial.
Un teólogo cristiano temprano, Clemente de Alejandría, escribió que Judas podría haber evitado deliberadamente el título de hermano del Señor que le daban los creyentes para utilizar un título que se centraba en un punto más relevante para su ministerio y para su derecho de dirigirse a otros cristianos, y ese título era el siervo del Señor. Judas no se presenta como un apóstol, más aún en el versículo 17 de esta misma carta de Judas exhorta a los lectores a recordar las palabras que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les dijeron, lo que claramente demuestra que él no se consideraba o no hacía parte de este círculo de los 12 apóstoles, sino que era otra persona aparte de esos apóstoles. Judas organiza su material de una manera peculiar, utilizando con frecuencia patrones triples o conocidos como triadas. Esos ejemplos encontramos allí en la descripción de los destinatarios, en el saludo, en los juicios, en los 3 pecados de apóstatas, en los 3 ejemplos históricos de la maldad, como Caín, Balán y Coré, y en la doxología final. Así que durante toda la carta vamos a ver que él siempre o en muchas ocasiones va a utilizar 3 descripciones o da 3 ejemplos o da 3 juicios de historia a través de la carta. A él le gustaba mucho pues, utilizar este tipo de escritura utilizando patrones triples. La epístola de Judas es conocida por su naturaleza polémica. La mayor parte de la carta, desde el versículo 4 hasta el 19, es una denuncia y una descripción de los apóstatas que se han infiltrado en la comunidad cristiana. A pesar de su brevedad, la carta fue preservada por la providencia, aunque hubo reservas iniciales en algunos círculos debido a que en parte cita y alude a literatura apócrifa como la Asunción de Moisés y primero de Enoc. Los concilios de la Iglesia, como el de Cartago en el año 397, reconocieron plenamente su posición canónica. Judas usó estos documentos apócrifos y tradiciones judías como la de Enoc y la del séptimo después de Adán y la disputa de Miguel con Satanás solamente para ilustrar y hacer claras sus propias enseñanzas, sin reconocerlos como escritura inspirada. Así que vamos a ver, y cuando profundicemos un poco más en la carta, que él va a dar unos ejemplos que no encontramos en las escrituras, pero que él en ninguna parte va a decir que son autoritativas o que hacen parte de la escritura, sino que solamente utiliza esos ejemplos para poder darse a entender mucho mejor. Así que, como les digo, solamente utiliza esto para ilustrar y hacer claras sus propias enseñanzas y nunca reconoce estos ejemplos como una escritura inspirada. Como leímos al inicio del culto, leímos segunda de Pedro, vemos que la epístola de Judas, si la leemos y cuando puedan leerla, tiene una relación literaria innegable con segunda de Pedro y son muy parecidas, ¿no? De los 25 versículos que Judas tiene en su carta, al menos 15 de esos tienen un paralelo con segunda de Pedro y a menudo usa ideas, palabras y frases idénticas. La gran semejanza se ve especialmente entre Judas 4:18 y 2 de Pedro 2, del 1 al capítulo 3, versículo 13. Entonces vamos a encontrar aquí esa semejanza entre esta carta de Judas y 2 de Pedro 2, para que, como les digo, cuando puedan las lean y puedan ustedes mismos identificar estas semejanzas, ¿no? La pregunta pues que siempre se harán muchos es quién copió a quién o quién escribió primero la carta, y obviamente pues la mayoría de autores basados en el principio de que usualmente el texto más corto es el que se escribe primero por encima del texto más grande. En este caso pues la mayoría de escritores piensan que segunda de Pedro utilizó a Judas para su carta, ¿no? Y a diferencia de Judas, Pedro omite estas referencias apócrifas, como la Asunción de Moisés, que la vamos a estudiar más adelante, como la parte que habla sobre Not, lo que sugiere que muy posiblemente Pedro quita esta parte o la omite, pues como para evitar controversias o de pronto malos entendidos. Pero como les digo, la mayoría de personas piensan que segunda de Pedro o Pedro utiliza a Judas para su segunda carta. Así que basándonos en que Judas precede a Pedro y Pedro muere alrededor del año 68 de Cristo, se puede pensar que Judas ha sido escrito a mediados de los 60, entre los 50 y el año 75, ¿no? Especialmente pues el año 60 se piensa que fue escrito el libro de Judas.
Judas no menciona un destino geográfico en la carta, no dice una ciudad o un pueblo como tal. Sin embargo, por el contenido de la carta se sugiere que los lectores son judíos que se habían convertido a la fe cristiana, y esto se deduce por su conocimiento del Antiguo Testamento, porque comenta o alude a eventos como el Éxodo, a Sodoma y Gomorra, las historias de Caín, de Balán y Coré, y obviamente tiene una familiaridad con la literatura judía al nombrar primera Enoc y la asunción de Moisés. Así que la carta se dirige a cristianos que necesitaban consejo y ánimo para oponerse a los falsos maestros. Básicamente, esta es como una corta introducción de la carta, y lo que vemos allí es, y lo que les decía, es una carta que se dirige a cristianos, y el deseo es animarlos a que luchen por la fe y a oponerse a los falsos maestros que se habían introducido de forma escondida, ¿no? Entonces, pasemos ya a mirar esos 4 versículos. El primer versículo nos dice que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados de Dios, en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. Este Judas, como sabemos, no siguió al Señor durante sus primeros días en la tierra. Posiblemente empezó a seguirle después de su resurrección. Ahora es un siervo de Jesucristo. Siervo puede traducirse como esclavo, ya que la palabra que aquí utiliza no es diáconos, sino doulos, que significa esclavo. Así que Judas lo que está mostrando aquí es una sumisión al Señor, y se ha entregado o ha entregado todo su ser al servicio de Cristo, de Jesús. Así que Judas usa ese título igual como muchos lo hicieron en el Antiguo Testamento. Sabemos que Moisés, David y el mismo Pablo en sus cartas, y Pedro también lo hace en sus documentos, Moisés y David en el Antiguo Testamento y Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. Así que no escribe como cualquier persona, sino como alguien que sirve y representa a Jesús mismo. Así que Judas se presenta brevemente como el autor y un representante de Jesucristo, para luego describir a los destinatarios con una tríada de bendiciones espirituales. Y la primera bendición que él va a decir, o que va a decir, es llamados. Obviamente ellos han sido convocados por Dios para ser su pueblo, habiendo dejado el mundo del pecado. Ser cristianos es producto de la mano misericordiosa de Dios. Llamar significa escoger o elegir. Es la elección de Dios al ser el quien llama, quien realiza, y es un llamado eficaz. Llamar no es invitar, como alguien quien invita a alguien a una fiesta y esta persona puede decidir y puede escoger si va o no va a la fiesta, sino que Dios, cuando llama y escoge, lo hace eficazmente. Otra forma que habla allí es que son amados en Dios el Padre. Su estado se basa en el amor continuo y misericordioso de Dios. Aquí no se habla de la fuente del amor, sino el resultado de haber sido llamados, de cómo experimentamos el estar en relación con Dios. Por haber sido llamados, pertenecemos al pueblo de Dios y disfrutamos de su amor constante. Y la tercera bendición que nos habla este primer versículo es que son guardados para Jesucristo. En un mundo de peligro inminente, Dios los tiene guardados, preservados o protegidos, dependiendo de la versión que lean. Los creyentes están guardados para el día final y para la presencia de Jesús. Dios se mantiene activamente involucrado en la obra de salvar a su pueblo. Ser guardados para Jesucristo significa que Dios durante esta vida ejerce su poder en favor de los cristianos, para preservarlos intactos espiritualmente, hablando hasta la venida de Jesucristo en gloria. Así que cuando el autor utiliza la palabra protegidos, para señalar a los creyentes que están siendo cuidados por Dios mismo para que no tropiecen ni caigan espiritualmente. Entonces aquí vemos la primera triada, como el autor le ha gustado escribir, y lo vemos en los creyentes. Son llamados por Dios, son amados y también son guardados, ¿no? Así que esto nos da esa confianza, esa tranquilidad, porque ese llamamiento no depende de nosotros, sino que ha sido de Dios, que en su soberanía, en su voluntad, ha querido escogernos y elegirnos. Todos sabemos muy bien que si fuera por nuestros medios, que si fuera por nuestro deseo, nunca hubiéramos venido a Cristo, sino que era necesario que Dios nos llamara. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no queríamos buscarle a Él, ni queríamos obedecerle.
Y como consecuencia de ese llamamiento, de esa bendición, el Padre nos ama y disfrutamos de ese amor día a día, y lo vemos en nuestro diario vivir, en cómo Dios nos ama, cómo Dios, a pesar de nuestra maldad, Él es fiel y bueno para con nosotros. Y asimismo nos ha guardado en Jesucristo. Tenemos esa confianza de que nos guarda, nos cuida y nos protege, ¿no? Entonces, los creyentes tienen por mucho por qué pasar en esta vida, tentaciones, pruebas y ataques de Satanás y sus subordinados. Pero Dios promete cuidarnos en todo momento y mantenernos a salvo por el bien de Cristo. Obviamente, eso no quiere decir que podamos relajarnos y dejar todo a Él. Fijémonos cómo Judas vuelve a esta misma idea al final de la carta. Vamos al versículo 21, por favor, para que lo lean. Y lo que, lo que vamos a notar es que Él siempre nos dice que nos mantengamos en el amor de Dios mientras esperéis que nuestro Jesucristo venga en su misericordia y os conceda vida eterna. Así que Dios nos guarda, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos, de guardarnos. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad también de vivir una vida santa, vivir una vida que le gusta leer la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios y que la obedece, ¿no? Entonces no podemos pensar que porque Él nos guarda vamos a descuidarnos, vamos a dejar de estudiar y vamos a dejar de hacer las cosas bien. En el versículo 2, Él vuelve con otra triada que nos dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Así que en la forma como está escrita, en la forma como pide allí, es una fórmula en la cual Judas pide que esas cualidades nos sean multiplicadas abundantemente, ¿no? La forma que el verbo está en su original expresa un deseo, una oración, que implica que Dios es el agente que envía esta creciente cantidad de dones. Así que esas tres virtudes son virtudes que Dios nos la envía, y es el deseo de Judas, que sigamos siendo bendecidos por medio de estas y que estas sean multiplicadas en nuestras vidas. Lo primero que nos dice acá es misericordia, la gracia que ofrece perdón. Misericordia no es la palabra más usada o que usualmente es usada. Usualmente cuando se nos saluda o los escritores saludan, utilizan la palabra gracia. Pero aquí misericordia tiene un significado muy similar. Es el favor inmerecido que Dios otorga a los pecadores para que puedan ser salvos. Luego de esta encontramos la palabra paz, que es la felicidad interior que fluye de la gracia y se mantiene en medio del conflicto. Judas puede estar haciendo referencia al contentamiento que proviene de la relación restaurada con Dios en Cristo, la paz de Dios. Lo más probable es que signifique paz con Dios, es decir, el nuevo estado de reconciliación que Dios nos ofrece en su Hijo. Y nuevamente encontramos la palabra amor, la virtud que resulta de la gracia y la paz expresada hacia Dios y el prójimo. Asimismo, como es la paz, como el resultado de la reconciliación que Dios nos ofrece, amor aquí nos habla del amor hacia los demás, habla del amor de Dios por nosotros. Entonces vemos aquí claramente que como ese resultado de ese llamamiento, como esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, a nuestra vida llega la paz y el amor. Y como siempre lo hemos sabido, esa paz no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no van a haber dificultades en nuestras vidas, no quiere decir que no va a llegar la enfermedad, que no va a haber problemas en nuestro trabajo, que no va a haber problemas en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, sino que es una paz que proviene de Dios y que nos permite actuar o estar en tranquilidad en medio de esas diversidades y en medio de esos problemas, ¿no? Entonces es importante entender eso, ese saludo que Él desea, que esa paz, que ese amor, que también aquí ese resultado de ser llamados, ese resultado de ser ahora parte de su pueblo, Dios nos da ese amor, nos brinda ese amor, y ese amor fluye en nuestras vidas, ¿no? Es un amor que no es como lo ofrece el mundo, no es un amor como lo ofrecen las personas que dependiendo de ciertas situaciones nos quieren y en otras situaciones no nos quieren, sino que es un amor constante, es un amor que todo el tiempo está en nosotros porque proviene de Dios. Y en el versículo 3 Él nos dice: amados por el gran empeño que tenía en escribirnos acerca de nuestra común salvación,
He sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardentemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Así que Judas aquí hace un cambio drástico, un cambio fuerte en el propósito de la carta. Lo normal después de un saludo es pasar por una acción de gracias y luego una oración, como hemos visto o cuando leemos algunas cartas como las de Pablo, que él saluda, ofrece una bendición, ora por los creyentes, pero Judas evita eso, sino que de una vez nos muestra que hay una urgencia que es contender por la fe. Así que el propósito original de la carta, lo que él había planeado escribir, era sobre la salvación que tenemos en común o la seguridad que tenemos en común. Esta salvación común es el vínculo que une a los creyentes y les permite oponerse a los falsos maestros. Y ese era el propósito que él tenía, escribir acerca de esa salvación común. Pero ahora hay una necesidad impuesta. Las circunstancias lo han obligado a cambiar el contenido. Y ahora ruega con un tono de urgencia que luchen ardientemente por la fe o que contiendan por la fe. Contender implica esforzarse con dedicación total, superando obstáculos. Y obviamente, ¿cuál es el objeto de esa lucha? La fe inmutable. Luchar por la fe se refiere al cuerpo de doctrinas cristianas. Y lo que le está diciendo ahí es que esa fe, esas doctrinas que ellos han recibido, que les fueron enseñadas, son una vez y para siempre, no se pueden cambiar y habían sido proclamados por los apóstoles. Así que este cuerpo de verdad que fue entregado a todos los santos, a los miembros de la iglesia, de una vez por todas, debe lucharse por estas, deben esforzarse para que estas no sean deterioradas o no sean cambiadas o no sean de alguna forma atacadas. Así que esto lo que implica es que la revelación apostólica es completa, definitiva y pura e incomparable y no puede ser modificada por novedades teológicas de los herejes. Así que lo que han enseñado los profetas, lo que han enseñado el Señor Jesús y los apóstoles no puede ser cambiado ni puede ser modificado. Y eso es lo que se estaba viendo en ese momento allí. Así que deben preservar esta fe recibida frente al error moral y doctrinal. Así que en las asambleas cristianas, sus lectores se habían infiltrado falsos maestros, gente impía viviendo y propagando una forma herética de fe. No sabemos quiénes son, pero abusan de la gracia de Dios en Cristo. No se sabe cómo lo hacen, pero su estilo de vida es inmoral. Así que el propósito es animar a quienes son verdaderos creyentes a vivir en santidad frente a la impiedad desenfrenada que hay a su alrededor. No abandonar la fe es importante. Esas cuestiones no están abiertas a interpretaciones, pues es la fe que fue encomendada una vez por todas a todos los santos y están siendo atacadas. Se debe luchar, hay defensa y ataque, resistir a la perversión y luchar. Así que es el llamado que urgentemente hace Judas a esta congregación o a estos hermanos. Y es que deben luchar por esa fe que fue dada una vez y para siempre. Y sabemos que hoy en día también lo podemos ver en el día a día. Sabemos cómo muchas iglesias están creciendo, nacen cada día y muchas de esas están apartadas de esa fe que nos fue dada una vez y para siempre. Y el versículo 4 nos dice que hay un peligro en esto, ¿no? Y ellos dicen, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que el versículo 4 es la justificación de la urgencia del versículo 3. Judas no deja en duda lo que opina de estos hombres. Son personas que se han infiltrado y son personas que son ciertos individuos que son impíos. Judas los describe con un lenguaje de urgencia y disgusto. Se han infiltrado, llegaron furtivamente de un modo silencioso e ilegal a la comunidad cristiana. Sus verdaderas motivaciones son encubiertas. Los impíos se describen como una gente que no adora realmente a Dios, sin religión. La palabra es suficientemente amplia para incluir todo tipo de pecados y errores. Era usado por los judíos helenistas en su sentido de irreverencia ético. No ateísmo teórico, sino una impiedad práctica.
y Judas parece que lo está haciendo de esta misma manera, porque no escribe los errores como tal de estos individuos, de la forma en que lo hacen teológicamente en las congregaciones, pero sí nos va a mostrar más adelante cómo en su vida práctica muestran ese tipo de error. Así que la condenación está predicha desde hace mucho tiempo. Y lo que Judas señala es que estos hombres están destinados a la condenación y que hace mucho tiempo se escribió de ellos. Estas profecías de predicción pueden referirse a profecías del Antiguo Testamento sobre pecadores y juicios, aunque podría ser imprecisa. Puede estar refiriéndose a la profecía de Enoc, que más adelante vamos a ver en los siguientes versículos, de donde predice que la venida del Señor para juzgar a los impíos. Pero la explicación más sencilla es que Él introduce las evidencias de esta condenación más adelante en el resto de la carta y nos las va a mostrar. Así que estos impíos cometen un doble pecado. Primeramente, el abuso de la gracia. Son impíos que toman la gracia de nuestro Señor Dios como un pretexto para una vida desenfrenada, libertinaje o sensualidad. Han pervertido la gracia de Dios usándola como una excusa para seguir sus deseos pecaminosos. El problema es la implicación moral del Evangelio o la falta de ella. Es como si ellos nos dijeran, como ya somos salvos, como ya Dios, el Señor Jesús dio su vida por nuestros pecados, entonces podemos pecar libremente, podemos hacer lo que queramos, porque pues, ¿qué castigo puede haber si ya Jesús dio su vida por nosotros o Dios dio su vida por nosotros y ya nos ha perdonado todo tipo de pecado, así que podemos hacer lo que nos plazca? Y sabemos que en nuestros días había una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia, que enseñaba algo muy similar. Pues ya hemos sido perdonados, podemos hacer lo que queramos, finalmente pues ya Dios nos perdonó. Y realmente esto no es lo que dice la Escritura siempre nos va a decir que aquellos que son hijos de Dios, su forma de vivir cambia y desea agradarle a Dios viviendo una vida santa. Así que, como les digo, no hay una forma exacta de ver lo que esos falsos maestros enseñaban, y Judas no lo expresa teológicamente, pero sí nos muestra que ellos mantenían un estilo de vida que era muy contrario a la palabra de Dios. Y la otra falla y el otro pecado que Judas nos va a mostrar acá es la negación de Cristo en el tema de su autoridad, porque dice que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Así que, ¿de qué forma los falsos maestros estaban negando a Cristo? Quizás lo negaban debatiendo sobre su naturaleza o su estado, o enseñando cosas incompatibles con la fe que fue encomendada una vez por todos los santos. Así que la gramática o la forma como está escrito acá utiliza un artículo en el cual nos dice que es soberano y Señor, lo cual enfatiza que Judas está refiriéndose solamente a una persona, Jesucristo, y le está atribuyendo esa soberanía divina. Así que por lo tanto, esto es crucial, saber que está hablando de Jesús como ese Señor y como ese soberano. Y le digo que es crucial porque obviamente los herejes estaban rechazando esta autoridad divina y esa autoridad que Dios ejerce sobre ellos. Al negar a Jesús como Jesús y Señor, demuestran su desprecio por Él y su Evangelio. Y asimismo lo vemos en la actualidad. Aquellas personas que rechazan a Jesús, aquellas personas que niegan la autoridad de Jesús, obviamente están demostrando su rebeldía y están demostrando que su vida es una vida de pecado, una vida de impiedad. Así que mirando esos 4 versículos así rápidamente como lo hemos visto hoy, podemos darnos cuenta de que a pesar de que es una epístola centrada en una advertencia, hay una cristología fuerte y en Judas es fundamental. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la identidad soberana, de Jesús como el único Señor y soberano, un título que subraya su divinidad. También nos muestra que los creyentes son protegidos por Jesucristo. Y obviamente nos está mostrando una negación, y es que la herejía se define por la negación de esta soberanía de Jesucristo. Así que cualquier persona o cualquier denominación o iglesia que niegue a Cristo y su soberanía, pues obviamente está negando su divinidad, está negando ese título de Cristo como su soberano y como su Señor. Y está negando también obviamente que Cristo tiene la capacidad de proteger a sus hijos, a sus creyentes. Entonces es importante entender que esos falsos se habían infiltrado por medio de engaños. Son hombres malvados, impíos, que toman la gracia de Dios para vivir de una forma desenfrenada y negando al soberano, dueño y a nuestro Señor.
Así que, ¿qué podemos entender sobre esos 4 versículos? Primero, que tenemos que reconocer nuestra seguridad ante la batalla. No podemos luchar por la fe si no estamos seguros de que somos llamados y que somos guardados, que nuestra identidad en la Trinidad es el ancla que nos permite enfrentar las tormentas del error sin temor. Segundo, obviamente, hay una responsabilidad en estudiar la verdad. Si la fe fue entregada una vez por todas, nuestro deber es conocerla profundamente. No podemos defender lo que no entendemos. La madurez espiritual requiere sumergirse en la doctrina apostólica para no ser engañados por relatos inventados. Y todos sabemos que siempre vamos a encontrar personas que nos van a predicar, ya sean mormones, ya sean testigos de Jehová, pero si nosotros no hemos estudiado la palabra del Señor, no hemos estudiado su palabra, podemos ser llevados a caer en errores. Y es un reto para todos nosotros el poder cada día profundizar en la palabra del Señor, y eso pues obviamente lo vemos en los estudios que hacemos en la escuela dominical, en nuestro estudio personal. Pero si nuestras vidas no dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios, podemos caer en errores y podemos permitir que personas se infiltren en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, con ideas falsas, ideas que son contrarias a la Escritura. Así que está en nosotros detectar la gracia barata. Debemos estar alerta contra cualquier enseñanza que use el amor de Dios como una excusa para ignorar sus mandamientos. La verdadera gracia no nos hace libres para pecar, sino libres del pecado para servir al soberano. Así que nosotros debemos entender eso. Si reconocemos que Dios nos ha llamado, si reconocemos que Él nos ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, lo que debemos hacer es tener una vida que adore a Cristo, una vida que adore al Señor, pero no utilizar esa gracia o la obra de Cristo para poder pensar que como Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, llevemos una vida de impiedad, una vida que no le agrada a Él. Y otro que podemos ver allí es que tenemos que contender con amor y misericordia. Aunque Judas es severo con los maestros, nos llama a tener misericordia de los que dudan, y esto lo vamos a ver en los versículos finales. Así que nuestra defensa en la fe debe buscar el rescate de las personas, no solo la victoria en el argumento. Así que cuando llegan personas que están involucradas en errores doctrinales, que están involucradas en temas en los cuales han dudado, nosotros con amor siempre debemos buscar que ellos caigan en cuenta de su error y rescatarlos de esas herejías y cosas que están en contra de la palabra, ¿no? Muchas veces tendemos a que si una persona tiene una idea que es falsa del evangelio, o una persona que de pronto está dejando llevar por algún viento de doctrina, apartarlo sin primero intentar buscar mostrarle su error. Obviamente que si la persona continúa y sigue, pues ya se toman otras acciones, pero siempre debemos nosotros tratar de buscar de rescatar a esas personas que dudan y tener misericordia con ellos. Así que como conclusión podemos ver que la carta de Judas nos recuerda que la iglesia siempre está bajo la amenaza de la infiltración. Sin embargo, no somos víctimas indefensas. Tenemos un fundamento sólido y es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el mensaje es claro: contiendan ardientemente, mantengan la pureza de la vida cristiana y la pureza de la doctrina. Debemos luchar en todo momento. La soberanía de Cristo es absoluta. No podemos llamarle Señor si nuestra vida es una vida con licencia para la inmoralidad. No podemos decir que Él es nuestro Señor cuando nuestra vida demuestra otra cosa y que Él no controla todo lo que somos, nuestros cuerpos y nuestra mente. Así que somos llamados no por nuestros méritos o porque Dios viera algo bueno en nosotros, sino porque su misericordia y su gracia es enorme y debemos darle gracias al Señor por eso. Así que también descansamos en aquel que es capaz de guardarnos sin caída, confiando en que su poder de preservación es mayor que cualquier engaño humano. Y podemos ver el resultado de ese llamamiento, del amor de Dios obrando en nuestras vidas, en esa relación que tenemos de pacto. Su misericordia es evidente cada día en la forma como nos trata, la paz que tenemos ante las diferentes situaciones y en general sabiendo que tenemos un Dios que nos guarda. Sabiendo que el resultado de su llamamiento es enorme, saber que tenemos esas bendiciones, esa paz, esa tranquilidad, ese amor y todo lo que Él ha hecho en nosotros y en nuestras vidas, y por eso mismo tenemos esa obligación de adorarle y contender por la fe. No podemos permitir que
que llegue cualquier persona y enseñe cualquier cosa que no es, y sencillamente quedarnos tranquilos, quedarnos sin hacer nada. Siempre estamos llamados a contender por la fe, a luchar por la doctrina que nos ha sido enseñada. Como les decía, por eso es tan importante los estudios que hacemos en la congregación, de los catecismos que nos ayudan a estar recordando todo el tiempo nuestras enseñanzas, la enseñanza de la palabra, las diferentes confesiones, catecismos y aún el estudio que estamos haciendo en cita en la escuela dominical nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento de la palabra, de quién es Dios. Obviamente las personas que van a dudar son aquellas personas que están débiles en la fe, aquellas personas que no les gusta estudiar, meditar en la palabra y son los que más fáciles van a caer. Y este es un llamado a nosotros siempre a dedicar un buen tiempo, a no tener pereza para estudiar la palabra, a dejar a un lado cosas que a veces no son importantes, pero sí el estudio de la palabra del Señor. Así que recordemos que el Evangelio verdadero es el que nos ha dado la Escritura. Y por eso Pablo debe recordarle a la iglesia de Corintios que fue lo que recibieron y que fue lo que se les predicó. Y lo resume en el 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que, aunque este es un pequeño resumen del Evangelio, sabemos que eso es lo que estamos llamados a entender y a predicar, solamente a predicar, y debemos recordar eso, que solamente lo que está en la Escritura es lo que debemos hacer. Así que debemos mantener la doctrina enseñada por Cristo, los profetas y los apóstoles. Asimismo, llevar el Evangelio que se nos enseñó. Desviarnos solo hará que las personas crean que sean creyentes basadas en doctrinas de hombre. Y ojalá que Dios nos guarde de predicar de esa manera, de una manera incorrecta, de una manera en la cual el Evangelio es distorsionado. Y como les digo, es lamentablemente, y es lo que vemos hoy en día, mucha gente está siguiendo un Evangelio en el cual se enseña a estar brincando, se enseña a estar haciendo cosas o palabras que son lisonjeras, son palabras que son solamente motivacionales. Y recordar esos días, bueno, a veces tengo tiempo por el tema del trabajo con lo que hago, tengo que mirar mucho las redes sociales y han llegado a mí muchos mensajes de este predicador argentino que ustedes ya saben cuál es, y es triste que los cristianos lo exaltan por sus palabras, pero todo lo que dice él está basado en experiencias, pero nunca en la palabra del Señor. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo hoy en día, muchos cristianos débiles porque están más motivados por palabras emocionales, por palabras que los hacen sentir bien, pero que no los llevan a confrontarse con su pecado. Y por eso mismo es que se infiltran los errores, porque no estamos estudiando la Escritura, sino porque estamos viviendo más de estos mensajes motivacionales. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, Dios, a ti te ha placido, Señor, llamarnos, darnos vida, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios. Gracias, Señor, porque como consecuencia de ese llamamiento te hemos conocido, Dios. Nos hemos dado cuenta, Señor, de esa misericordia que has tenido para con nosotros. Y muy seguramente muchos hemos llegado en situaciones difíciles, complicadas, pero por ese llamamiento, por esa obra que tú has hecho en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, nuestras vidas ahora tienen paz. Y como decía, Señor, no porque no nos vuelvan después de ser creyente, no nos falten los problemas, sino que por el contrario, sabemos que tú controlas todo, tú lo tienes todo en tus manos, Dios, que nos has dado un verdadero amor, Señor, para amar a los demás, para amarte a ti, Señor. Así que por esto mismo, Señor, por los resultados de este llamamiento, Señor, es que estamos llamados a contender por la fe, Señor, a defender lo que tú nos has enseñado en tu palabra, lo que tú nos has dejado en tu palabra, lo que tú nos has revelado en ella, y es la forma que tú te has dado a conocer, Padre Santo. Así que ante cualquier error, Señor, ayúdanos a no caer, a contender, a evitarlo, Señor, y más bien al contrario, mostrar el error a aquellos que nos enseñan lo que no es, Padre Santo.
Ayúdanos a que nunca pensemos que porque ya tú nos has perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor, podamos caer en esa libertinaje, Señor, como han caído algunos, sino que por el contrario, que nuestras vidas cada día sean más santas, que nuestros cuerpos, nuestras mentes, Señor, sean para ti, para tu honra, para tu gloria, Padre Santo, en todo lugar, Señor, no solamente cuando venimos a la congregación, sino donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, Señor, en nuestro barrio, en cualquier lugar donde vayamos, Señor, siempre nuestra forma de vivir sea una vida que muestre tu misericordia, que muestre a Cristo, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo. Amén.